Querido amigo y oyente, es un honor profundo tener la oportunidad de compartir contigo verdades que han transformado incontables existencias. En las horas más serenas de la noche, cuando el velo entre lo terrenal y lo espiritual parece más tenue y el bullicio del mundo se disipa en un dulce silencio, es cuando la presencia divina se manifiesta de formas asombrosas y trascendentales. No estás solo en esos instantes de quietud, una compañía sublime te envuelve, un susurro celestial que penetra hasta lo más recóndito de tu ser. Esta es la dulce labor del Espíritu Santo, esa entidad sagrada que no cesa en su vigilancia, que con amor incondicional cuida de ti y te advierte. A través de los sueños, este guía divino se comunica con nuestras almas, revelando vislumbres de la realidad que trascienden la percepción consciente. He sido testigo de innumerables transformaciones. He leído testimonios conmovedores de vidas enteramente reorientadas gracias a una advertencia celestial recibida en la quietud de la noche. El Espíritu de Dios es incansable, su vigilancia es perpetua. Él nos guarda, nos protege y nos orienta, y uno de sus métodos más hermosos y enigmáticos para hacerlo es a través de las visiones nocturnas. La sutileza de estas comunicaciones es tal que, a menudo, pasan desapercibidas para aquellos que no han cultivado la sensibilidad espiritual necesaria para reconocerlas. Sin embargo, cuando se les presta la debida atención, se revelan como faros luminosos en la oscuridad, guiándonos a través de las encrucijadas de la vida con una precisión inigualable. La capacidad de discernir estos mensajes divinos es un don, una gracia que se profundiza con la oración constante y la meditación en las Sagradas Escrituras. No se trata de una facultad reservada para unos pocos elegidos, sino de una posibilidad abierta para todo aquel que busca con sinceridad la voz de Dios en su vida. La paciencia y la perseverancia son claves en este proceso, pues la comunicación divina a menudo se presenta en susurros, en lugar de grandes estruendos, requiriendo un oído atento y un corazón dispuesto a escuchar. Es en la calma de la noche, lejos de las distracciones del día, donde el Espíritu se abre a estas revelaciones, permitiendo que la sabiduría divina fluya hacia nosotros, iluminando senderos que de otro modo permanecerían ocultos. La experiencia de recibir una advertencia en sueños es una de las más personales y profundas interacciones con lo divino, un testimonio irrefutable del interés particular que Dios tiene en cada uno de sus hijos. Pienso vívidamente en mi propia travesía, en el momento preciso en que esta profunda verdad se ancló en mi corazón. Recuerdo mis primeros años como evangelista, rebosante de entusiasmo y un fervor inquebrantable, aunque quizás carente de la sabiduría que solo el tiempo y la experiencia otorgan. Mi corazón se volcaba en oración por una familia específica que conocía, quienes se hallaban sumidos en un abismo de aflicción. El cabeza de familia había sido despojado de su empleo, su compañera yacía postrada por la enfermedad, y sus pequeños retoños, con sus inocentes ojos, no podían comprender la tristeza que embargaba a su padre ni el llanto incesante de su madre. Una noche, tras haber derramado mi alma en fervientes súplicas por ellos, fui agraciada con un sueño. No se parecía en absoluto a los sueños habituales, esos mosaicos fragmentados y a menudo incoherentes de nuestra cotidianidad. Este se distinguía por una nitidez asombrosa, una lucidez prístina que calaba hasta lo más profundo del espíritu. En esa visión contemplé a esta familia, pero no bajo la sombra de su desdicha presente. Los vi a través de la perspectiva divina, tal como Dios los concebía en la plenitud de su propósito cumplido. Fui testigo del esposo no solo reintegrado a una labor, sino floreciendo en un emprendimiento propio, con prosperidad y éxito. Observé a la esposa no meramente sanada, sino resplandeciente de salud y exultante de alegría. Los hijos creciendo robustos y seguros, cimentados firmemente en una fe inquebrantable. Esta experiencia no solo fue una revelación para la familia en cuestión, sino también una lección invaluable para mí, un recordatorio vívido de que la fe no es un mero concepto abstracto, sino una fuerza viva y dinámica capaz de transformar las circunstancias más desesperadas. La claridad de la visión fue tan impactante que me dejó con una profunda convicción de su origen divino, disipando cualquier sombra de duda que pudiera haber existido. La gracia de Dios se manifestó de manera tan palpable que se convirtió en un pilar fundamental de mi ministerio, impulsándome a confiar aún más en sus promesas y en su poder ilimitado para obrar milagros en la vida de quienes le buscan con sinceridad. La historia de esta familia se grabó en mi memoria como un testimonio perenne de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la promesa divina pueden irrumpir, trayendo consigo una transformación radical y duradera. Pero más allá de estas escenas de restauración, hubo un elemento que me conmovió hasta lo más profundo, que me despertó con una urgencia apremiante en el alma.
En el firmamento mismo, o lo que parecía serlo, discerní una fecha precisa grabada, y una voz, con la misma diafanidad con la que ahora escuchas la mía, me instó. Diles que se dediquen al ayuno y la oración hasta esta fecha. Diles que no desfallezcan prematuramente. La liberación está en camino, pero es imperativo que perseveren hasta el instante señalado por la providencia divina. Mi querido amigo, debo confesarte que al principio la duda se apoderó de mí. ¿Cómo podría acercarme a esta familia, inmersa en tal sufrimiento, y relatarles un sueño? ¿Cómo pedirles que ayunaran cuando apenas contaban con sustento suficiente para su subsistencia? Sin embargo, el Espíritu Santo no me permitió reposar. Durante 3 días ininterrumpidos, esa convicción creció en mi corazón con una intensidad inusitada, hasta que finalmente claudiqué ante la obediencia. Al compartirles la visión, un prodigio se manifestó. Los ojos de la esposa se anegaron en lágrimas, pero no eran lágrimas de pesar, sino de un profundo reconocimiento. Me reveló. Catherine, yo misma tuve un sueño similar hace un par de noches. Contemplé la misma fecha, pero su significado me era desconocido. Ahora lo comprendo. Dios nos está preparando para algo grandioso, y así fue mi precioso oyente. La obediencia a la voz divina, incluso cuando parece irracional o difícil, es a menudo el puente hacia la manifestación de sus promesas. La fe se demuestra no solo en lo que creemos, sino en cómo actuamos en respuesta a lo que se nos ha revelado. Esta experiencia reafirmó mi entendimiento de que los caminos de Dios no siempre se ajustan a nuestra lógica humana, pero su plan siempre es perfecto y está imbuido de amor y sabiduría. No olvides suscribirte a Palabras de Catherine para más revelaciones y mensajes inspiradores que te guiarán. Exactamente en la fecha que habíamos vislumbrado en nuestros sueños, la respuesta esperada se hizo presente. Una oportunidad empresarial que parecía inalcanzable se materializó para el esposo. La sanación de la esposa, aunque paulatina, fue tan indudable que los profesionales de la medicina no hallaban explicación alguna. La familia, más allá de ser simplemente restituida, se erigió en un vivo testimonio del poder inmenso de Dios ante toda su comunidad. Este acontecimiento me inculcó una verdad fundamental acerca de los sueños que provienen del Espíritu Santo. No son meros consuelos o fuentes de esperanza, aunque indudablemente cumplen ambas funciones. Son en esencia advertencias activas, exhortaciones a la acción, invitaciones explícitas a colaborar con la labor divina. El Espíritu Santo no nos revela el porvenir simplemente para que lo conozcamos, sino para que podamos prepararnos, para que elevemos nuestras plegarias, para que seamos parte intrínseca de la solución. Querido, es vital comprender que si bien Dios honra nuestro libre albedrío, también conoce nuestras necesidades más íntimas antes de que las articulemos. Él tiene conocimiento anticipado de las adversidades que enfrentaremos, de las tentaciones que nos acecharán, de la necesidad imperiosa de su intervención especial. Y en su inconmensurable clemencia, Él nos previene, nos alista y nos dota con antelación para que estemos listos. La manifestación de estas promesas divinas, que a menudo superan nuestras expectativas más audaces, sirve como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de su capacidad para obrar más allá de lo que podemos pedir o imaginar. La trascendencia de estos sueños radica en su naturaleza proactiva, no solo informándonos sobre el futuro, sino equipándonos para enfrentarlo con fe y determinación. La colaboración con el plan divino, a través de la oración y la obediencia, nos convierte en participantes activos en la obra de Dios en la tierra, permitiéndonos presenciar milagros que de otro modo permanecerían ocultos a nuestra vista. He presenciado esta manifestación divina una y otra vez a lo largo de mi ministerio. Recuerdo con claridad el encuentro con una dama que se aproximó a mí después de un servicio en Pittsburgh. Su semblante, aunque denotaba una preocupación palpable, también irradiaba una determinación que solo puede provenir de lo alto. Con voz serena me confió: Señora Kwan, hace 3 meses un sueño me sobrecogió de terror. En él vi a mi hijo adolescente en una situación de grave peligro. En la visión él estaba a punto de tomar una decisión que alteraría su existencia para siempre, y no precisamente para bien. Desperté con una carga tan abrumadora en mi corazón que no pude hacer otra cosa que orar. Ella prosiguió, describiendo cómo durante 3 meses sus oraciones fueron más intensas que nunca antes. Ayunó, clamó al Todopoderoso y finalmente, una noche, su hijo regresó a casa y le relató una oportunidad que le habían propuesto sus amistades. Era una proposición que a primera vista parecía atractiva, pero que ella reconoció de inmediato como el mismo riesgo que había vislumbrado en su sueño. Gracias a esa premonición divina, pudo conversar con su vástago, guiarlo con discernimiento y mostrarle el sendero correcto, todo porque la providencia de Dios la había alertado con antelación. ¿No es esto de una belleza sublime, mi precioso oyente?
El Espíritu Santo no nos previene para infundirnos pavor, sino para otorgarnos poder. No nos revela el peligro con el propósito de que vivamos sumidos en el miedo, sino para que podamos interceder con fervor, para que tengamos la capacidad de transformar las circunstancias a través del poder transformador de la oración y la obediencia. Esta historia es un testimonio conmovedor de cómo la intervención divina, a través de los sueños, puede equipar a los padres con la sabiduría y la dirección necesarias para proteger a sus hijos de los peligros del mundo. La oración persistente, alimentada por una advertencia divina, se convierte en un arma poderosa en la batalla espiritual, capaz de desviar el curso de eventos que de otro modo podrían llevar a la ruina. No obstante, debo ser completamente franca contigo en un aspecto crucial: no la totalidad de los sueños que experimentamos emanan del Espíritu Santo. Nuestras mentes son complejos laberintos, nuestros corazones rebosan de anhelos y temores profundos, y en ocasiones estas manifestaciones internas se proyectan en nuestros sueños de maneras que pueden inducirnos a la confusión. Además, existe el adversario de nuestras almas, quien puede utilizar nuestras visiones nocturnas para sembrar desconcierto, inquietud y desánimo en nuestro espíritu. Así pues, ¿cómo discernimos cuando un sueño es verdaderamente una comunicación del Espíritu Santo? Esta es una interrogante que me ha sido planteada miles de veces a lo largo de los años de mi ministerio, y cada vez que me dispongo a responderla, siento la grave responsabilidad de ser absolutamente sincera y de fundamentar mi respuesta en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, un sueño que procede del Espíritu Santo siempre estará en perfecta consonancia con la palabra de Dios. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te instará a realizar algo que contradiga los preceptos bíblicos. Si en un sueño se te indica que abandones a tu cónyuge por otra persona, que sustraigas dinero que no te pertenece o que recurras a la mentira para eludir una situación comprometedora, ese sueño, sin lugar a dudas, no es obra del Espíritu Santo. Él es la esencia de la santidad, y todo lo que emana de él debe alinearse impecablemente con la santidad divina. La importancia de esta primera prueba no puede ser subestimada, ya que la Biblia es nuestra autoridad final y la brújula que nos guía en todas las cuestiones de fe y vida. Un sueño que contradice los principios bíblicos es, por definición, una falsificación, independientemente de cuán vívido o convincente pueda parecer. El discernimiento espiritual, arraigado en el conocimiento de la palabra de Dios, es nuestra mejor defensa contra el engaño, permitiéndonos diferenciar entre la voz de Dios y las imitaciones que buscan desviarnos del camino de la verdad. En segundo lugar, un sueño proveniente del Espíritu Santo infundirá una paz profunda en tu corazón, incluso si el contenido de la visión se presenta como desafiante o arduo. Es posible que el sueño te muestre una faceta de tu existencia que requiere una transformación, o que te prevenga sobre una adversidad inminente. Sin embargo, si su origen es verdaderamente divino, experimentarás una serenidad subyacente, una convicción inquebrantable de que Dios mantiene el control absoluto y que Él tiene un plan preestablecido. En tercer lugar, una revelación onírica del Espíritu Santo te aproximará aún más a la divinidad, en lugar de distanciarte de ella. Te impulsará a elevar más plegarias, a buscar con mayor fervor su rostro, a transitar por sendas más cercanas a Él. Si un sueño te induce a creer que puedes manejarlo todo por tus propios medios o que la intervención divina es innecesaria, sin duda alguna no proviene del Espíritu Santo. En cuarto lugar, un sueño del Espíritu Santo a menudo se distinguirá por una claridad y una vivacidad que lo diferenciarán de nuestros sueños cotidianos. Los pormenores se mantendrán nítidos en tu memoria mucho después de despertar. No se desvanecerán como la bruma matutina, sino que permanecerán grabados indeleblemente en lo más profundo de tu corazón y en tu mente. Y en quinto lugar, una visión onírica del Espíritu Santo con frecuencia hallará confirmación a través de otros medios. Puede que alguien te comparta una palabra que corrobore lo que presenciaste en tu sueño, o que al leer un pasaje de las Sagradas Escrituras, este se relacione directamente con tu experiencia, o que las circunstancias externas comiencen a alinearse de una manera que valide lo que el Señor te ha revelado. No te olvides de suscribirte a Palabras de Catherine para más revelaciones y mensajes inspiradores que te guiarán. La paz que excede todo entendimiento es un sello distintivo de la presencia divina, incluso en medio de las pruebas. Si un sueño genera ansiedad persistente o una sensación de desasosiego, es prudente examinar su origen con mayor escrutinio. Recuerdo una ocasión en que me encontraba sopesando la posibilidad de aceptar una invitación para ejercer el ministerio en una urbe distante. Era una determinación trascendental, pues demandaba una considerable inversión de tiempo y recursos,
y la certeza de si era la voluntad divina para mí en aquel momento me eludía. Elevé mis súplicas al respecto, pero durante mis momentos de oración consciente no percibía una dirección inequívoca. Entonces, una noche tuve un sueño sumamente específico. Contemplé la ciudad a la que había sido invitada, a pesar de nunca haberla visitado con anterioridad. Vi el recinto donde se llevaría a cabo el servicio. Distinguí los rostros de las personas que asistirían y, de manera particular, la imagen de una joven mujer que clamaba desesperadamente por un milagro. En esa visión observé cómo la mano de Dios la sanaba de una forma poderosa y su testimonio impactaría a cientos de individuos. Al despertar, las dudas aún persistían en mi interior. Al fin y al cabo, podría haber sido simplemente producto de mi propia imaginación. No obstante, aquella mañana, al abrir mi Biblia para mi tiempo de devoción personal, mis ojos se posaron de inmediato en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa fue mi confirmación inconfundible. Acepté la invitación sin reservas, y al arribar a la ciudad reconocí al instante el edificio que había visto en mi sueño. Durante el servicio, mi mirada se encontró con la joven mujer, idéntica como la había vislumbrado en la visión nocturna. Y sí, Dios obró un milagro poderoso en ella. Su relato fue tan conmovedor que la noticia se propagó por toda la región, y un sinnúmero de personas entregaron sus vidas a Cristo como resultado de su testimonio. Esta experiencia me enseñó la importancia de la confirmación divina a través de múltiples canales. Un sueño puede ser el inicio de una revelación, pero cuando se alinea con la palabra escrita y las circunstancias de la vida, su autenticidad se vuelve innegable, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Pero deseo compartir contigo algo aún más trascendental que simplemente discernir si un dream proviene del Espíritu Santo. Anhelo instruirte sobre la manera adecuada de reaccionar cuando sabes que la divinidad te ha hablado a través de una visión onírica. La primera y más fundamental respuesta debe ser siempre la adoración. Cuando el Creador del universo se digna a comunicarse contigo de forma personal, a advertirte, a guiarte, a consolarte, tu corazón debería desbordarse de asombro y gratitud inconmensurable. No lo consideres un hecho trivial o común, es un obsequio sagrado, una manifestación irrefutable de su amor personal por ti. La segunda respuesta ineludible es la oración. Busca fervientemente a Dios para obtener una comprensión más profunda, para recibir la sabiduría necesaria sobre cómo actuar en respuesta a lo que Él te ha revelado. Pregúntale qué espera que hagas con la información que te ha otorgado. En ocasiones, la respuesta será simplemente orar con persistencia por la situación. En otras implicará tomar una acción específica y decisiva, y en ciertas circunstancias, la instrucción será aguardar con paciencia y confiar plenamente en su tiempo perfecto y soberano. La tercera respuesta, no menos importante, debe ser la obediencia. Si Dios te ha revelado algo que requiere un cambio en tu vida, no dudes en implementarlo. Si te ha mostrado a alguien por quien necesitas interceder, eleva tus plegarias por esa persona. Si te ha brindado una advertencia sobre una decisión crucial que estás a punto de tomar, presta una atención escrupulosa a esa advertencia. La obediencia es el catalizador que transforma una experiencia espiritual efímera en una metamorfosis real y duradera de la existencia. La adoración no solo expresa nuestra gratitud, sino que también nos posiciona en un lugar de humildad y receptividad ante la majestuosidad de Dios. La oración, por su parte, es el medio a través del cual profundizamos nuestra comprensión de la voluntad divina, buscando dirección y fortaleza para ejecutar lo que se nos ha revelado. Y la obediencia, el acto culminante de fe, es lo que activa las promesas de Dios, convirtiendo una revelación pasiva en una transformación activa de nuestra realidad. He observado a innumerables individuos que han sido bendecidos con sueños maravillosos provenientes del Espíritu Santo, pero que lamentablemente no han correspondido con obediencia. Se acercan a mí rebosantes de emoción, me relatan sus vivencias oníricas, pero después, de manera incongruente, persisten viviendo exactamente como lo hacían antes de recibir la revelación divina. Querido, esta actitud contrista el corazón de Dios de manera profunda. Cuando Él se toma el tiempo para hablarnos, espera, y de hecho anhela, que respondamos con una actitud de receptividad y acción. En un servicio en Los Ángeles, un hombre se me aproximó con los ojos empañados en lágrimas, narrándome un sueño que había tenido de forma recurrente durante varias semanas. En la visión contemplaba a su hermano, con quien había mantenido una contenciosa disputa familiar por más de un lustro. Lo veía enfermo y solitario, clamando desesperadamente por reconciliación y perdón.
Señora Kwan, me dijo con voz entrecortada por la emoción, sé en lo más profundo de mi ser que este sueño proviene de Dios. Lo percibo con total claridad en mi corazón, pero mi orgullo es tan abrumador que me impide dar el primer paso hacia la reconciliación. ¿Qué sucederá si él me rechaza? ¿Qué pensará si me muestro vulnerable al acercarme? Lo miré directamente a los ojos y con la mayor dulzura que pude reunir le dije: mi estimado hermano, ¿qué tal si no actúas? ¿Qué tal si Dios te está enviando esta advertencia porque el tiempo se está agotando inexorablemente? ¿Qué tal si este sueño es su manera de concederte una postrera oportunidad para enderezar las cosas? Meses después, recibí una epístola de su parte. Había obedecido. Había visitado a su hermano, había solicitado perdón con humildad, se había postrado, y resultó que su hermano había estado elevando plegarias durante años anhelando ese mismo instante. No solo se reconciliaron, sino que su hermano le confió que había estado lidiando con una enfermedad grave y que necesitaba apoyo emocional y espiritual para sobrellevarla. Suscríbete a Palabras de Catherine y transforma tu vida con mensajes de fe y esperanza. La desobediencia, por el contrario, puede sofocar la voz de Dios y privarnos de las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Esta historia subraya la importancia de dejar a un lado el orgullo y responder con humildad a las indicaciones divinas, incluso cuando el camino parece incierto o desafiante. ¿Comprendes cómo opera el Espíritu Santo? Él posee una visión completa abarcando el panorama total, mientras que nosotros solo percibimos fragmentos dispersos. Él conoce nuestras necesidades más íntimas incluso antes de que nosotros mismos las reconozcamos. Nos prepara, nos previene y nos guía con sabiduría divina, pero siempre requiere nuestra colaboración activa y voluntaria. Ahora deseo profundizar contigo en los diversos tipos de advertencias que el Espíritu Santo nos puede comunicar a través de los sueños. No todas las revelaciones oníricas de origen divino son idénticas en su naturaleza o propósito. Algunas constituyen avisos sobre peligros de índole física, otras alertan sobre riesgos espirituales, ciertas visiones señalan oportunidades que no debemos desaprovechar, y otras, en cambio, dirigen nuestra atención hacia relaciones interpersonales que demandan cuidado y consideración. Las advertencias relativas a peligros físicos son, quizás, las más impactantes, aunque también las menos frecuentes en su ocurrencia. Recuerdo haber leído acerca de un hombre que tuvo un sueño vívido en el que presenciaba un accidente automovilístico en una intersección específica. La visión era tan clara y detallada que pudo describir con exactitud los vehículos involucrados y el momento preciso en que ocurriría el percance. El mismo sueño se repitió ininterrumpidamente durante 3 noches consecutivas. La cuarta noche, despertó con una sensación de urgencia tan abrumadora en su corazón que le fue imposible conciliar el sueño nuevamente. Elevó una oración ferviente por la situación y percibió que la voz de Dios le indicaba que se dirigiera a esa intersección a la hora exacta que había vislumbrado en su sueño. Aunque se sintió un tanto ridículo por la situación, obedeció sin dudarlo. Al llegar a la intersección, sus ojos se toparon con los mismos automóviles que había visto en su sueño, aproximándose desde las direcciones exactas. Sin considerar su propia seguridad, se plantó en medio de la intersección y comenzó a hacer señales desesperadas a los conductores para que detuvieran sus vehículos. Los automóviles se detuvieron justo a tiempo, evitando lo que habría sido un accidente espantoso y devastador. Uno de los conductores descendió de su vehículo, inicialmente airado por la interrupción, pero al escuchar la explicación del hombre acerca de sus sueños, su enojo se disipó. Resultó que aquel conductor había estado lidiando con pensamientos suicidas durante varias semanas y había tomado la decisión de acabar con su vida aquella misma mañana. No obstante, al presenciar a este desconocido que había arriesgado su propia integridad para salvar a otros, se percató de que algo infinitamente más grande que él mismo estaba obrando en el mundo. Aquel conductor no solo desistió de su fatal intención, sino que comenzó a buscar la presencia de Dios con fervor. Eventualmente se convirtió en un poderoso testigo del amor transformador de Dios. Todo esto, mi querido amigo, sucedió simplemente porque un hombre prestó una atención diligente a una advertencia que le llegó a través de una visión onírica. Sin embargo, más frecuentes son las advertencias concernientes a peligros de índole espiritual. Estas pueden manifestarse como avisos sobre tentaciones inminentes, sobre individuos que podrían ejercer una influencia negativa en nuestras vidas, sobre decisiones que podrían alejarnos de la senda divina o sobre actividades que podrían comprometer la integridad de nuestra fe. Una joven me escribió hace años, compartiéndome un sueño que había tenido acerca de un joven que mostraba interés en ella.
En la visión, ella percibía que este muchacho, aunque superficialmente perfecto, albergaba oscuridad en lo más profundo de su corazón. La revelación le mostraba que si contraía matrimonio con él la iría apartando gradualmente de su fe y de su núcleo familiar. Al principio ella desestimó el sueño, pues este joven encarnaba todo lo que había anhelado en un cónyuge. Era apuesto, próspero en sus emprendimientos, cautivador en su trato y aparentaba un interés genuino en las cuestiones espirituales. Sin embargo, el sueño continuó perturbándola y finalmente decidió orar con mayor intensidad acerca de aquella relación. Mientras elevaba sus plegarias, comenzó a percibir detalles sutiles que antes había pasado por alto. La forma en que se refería a sus progenitores con falta de respeto, el trato que dispensaba a quienes no podían reportarle ningún beneficio, su postura frente al dinero y la prosperidad material, su impaciencia cuando ella abordaba temas relacionados con su fe. En última instancia, aunque con gran dificultad, ella optó por poner fin a la relación. Meses después, se enteró de que él había estado llevando una doble vida. Había estado involucrado en actividades moralmente cuestionables y su supuesta piedad era simplemente un ardid para impresionarla. Ella me escribió diciendo: «Estimada señora Kwan, estoy profundamente agradecida de que el Espíritu Santo me advirtiera a través de ese sueño. Sé con certeza que si no hubiera prestado atención, mi vida se habría arruinado. Ahora estoy felizmente casada con un hombre piadoso que verdaderamente ama a Dios, y nuestra familia está cimentada sobre bases sólidas. También he sido testigo de advertencias divinas sobre oportunidades que no debemos dejar escapar. Estos sueños a menudo nos revelan puertas que se abren, individuos que requieren nuestra ayuda o momentos específicos en los que Dios anhela emplear nuestras vidas para su gloria». Un pastor me compartió un sueño que había tenido acerca de un hombre en particular de su comunidad. En la visión, percibió que este hombre atravesaba una crisis profunda, aunque externamente todo parecía marchar a la perfección. El sueño le reveló que si se acercaba a este hombre en un momento preciso, tendría la oportunidad de ser un instrumento de Dios para traer sanidad y restauración a su vida. El pastor, en un acto de obediencia a la advertencia del sueño, visitó al hombre exactamente cuando sintió que debía hacerlo. Al llegar, encontró al individuo en el punto más bajo de su existencia, al borde de tomar una determinación que habría destrozado su familia y su trayectoria profesional. La visita del pastor llegó en el momento más propicio y pudo impartir vida y esperanza justo cuando más se necesitaban. No obstante, deseo hacerte una advertencia, querido oyente. No todos aquellos que afirman haber recibido sueños del Espíritu Santo realmente los han tenido. Hay quienes utilizan las visiones oníricas para manipular a otros, para buscar atención o para justificar sus propias decisiones egoístas. Es imperativo que seas prudente como una serpiente, pero manso como una paloma, cuando alguien te declare que ha tenido un sueño acerca de ti o de tu situación personal. Si alguien se aproxima a ti manifestando haber tenido un sueño del Espíritu Santo sobre tu vida, aplica las mismas pruebas que te he mencionado anteriormente. Está en consonancia con la palabra de Dios, genera paz en lo más profundo de tu corazón, te acerca aún más a la presencia divina, existe confirmación proveniente de otras fuentes fidedignas. Y de manera crucial, la persona que tuvo el sueño está viviendo una vida que verdaderamente refleja el carácter de Cristo. He presenciado demasiados casos de personas que han sido desviadas por sueños falsos y profecías engañosas. El adversario puede explotar nuestra sed de dirección divina para sumirnos en la confusión y el error. Por esta razón, es de vital importancia que estemos firmemente cimentados en la palabra de Dios y que cultivemos una relación personal y sólida con el Espíritu Santo. Cuando conoces verdaderamente la voz del Espíritu Santo en tu propia vida, cuando has aprendido a distinguir su manera de comunicarse, su forma de guiarte, su modo de consolarte, entonces te resultará más sencillo discernir cuando otros están hablando genuinamente de su parte. Permíteme compartir contigo una vivencia sumamente personal. Hubo un periodo en mi existencia en el que atravesaba una etapa de profunda dificultad. Mi ministerio era blanco de críticas incesantes, enfrentaba problemas económicos apremiantes, y había individuos que se esforzaban por desacreditar todo lo que Dios había logrado a través de mí. Me sentía desanimada, exhausta y, sinceramente, consideraba seriamente la posibilidad de abandonar por completo el ministerio. Una noche, después de un día particularmente agotador, tuve un sueño que lo transformó todo por completo. En la visión contemplé a Jesús avanzando hacia mí. Su semblante, si bien irradiaba una profunda compasión, también mostraba una firme determinación. Él me dijo con voz clara y reconfortante: «Catherine, las críticas vendrán y se disiparán, pero mi obra perdurará eternamente».
Los problemas son transitorios, pero mi propósito para tu vida es sempiterno. No te desanimes por lo que percibes en este instante. Yo estoy gestando algo infinitamente más grandioso de lo que tu imaginación puede concebir acto seguido. En el mismo sueño me mostró una sucesión de visiones de los años venideros. Presencié servicios multitudinarios, mucho más grandes de los que había experimentado hasta ese momento. Fui testigo de milagros más poderosos y de vidas transformadas en números que parecían humanamente imposibles. Vi cómo mi ministerio se expandía a lugares a los que nunca había soñado llegar, pero más allá de las visiones de éxito y expansión, lo más trascendental fue que comprendí su propósito más profundo. Discerní que cada adversidad que enfrentaba en aquel momento me estaba preparando para algo de mayor envergadura. Comprendí que mi quebrantamiento se convertiría en una fuente de fortaleza para otros y que mi debilidad se manifestaría como una demostración palpable de su poder. Al despertar de aquel sueño, toda mi perspectiva se había transformado por completo. Ya no concebía las dificultades como enemigos acérrimos, sino como instrumentos moldeadores en las manos del Todopoderoso. Dejé de sentirme como una víctima de las circunstancias, por el contrario, me percibí como una colaboradora activa en el plan divino. Y todo esto fue posible porque el Espíritu Santo me había advertido con antelación que no debía rendirme, que no debía perder la fe, que no debía abandonar el llamado sublime que Él había depositado en mi existencia. Ese sueño se convirtió en mi sustento, en mi ancla, durante los meses y años que siguieron. Cada vez que el desánimo intentaba invadir mi espíritu, recordaba vívidamente lo que había presenciado en aquella visión. Cada vez que las críticas arreciaban con mayor intensidad, las palabras de Jesús resonaban en mi memoria. Y sí, todo lo que vislumbré en aquel sueño se cumplió, e incluso más allá de lo esperado. No olvides suscribirte a Palabras de Catherine para seguir recibiendo inspiración diaria. Este episodio me enseñó una verdad vital y profunda acerca de las advertencias que el Espíritu Santo nos comunica a través de los sueños. En ocasiones, las admoniciones no se refieren a peligros externos que nos acechan, sino a riesgos internos que residen en nuestro propio ser. A veces, la advertencia divina se centra en el desánimo que nos puede embargar, en la tentación de claudicar, en la posibilidad de perder la fe o en el endurecimiento de nuestro corazón. Estas advertencias internas poseen una trascendencia tan grande como las externas, porque nuestro adversario más formidable no se halla fuera de nosotros, sino en lo más íntimo de nuestro propio ser. Es nuestra innata propensión a la duda, al temor, al desánimo, a optar por el sendero más cómodo en lugar del camino recto y verdadero. He conocido a un sinnúmero de personas que han sido agraciadas con advertencias del Espíritu Santo concernientes a su vida de oración, a su dedicación a la lectura de la palabra divina, a la calidad de sus relaciones familiares, a la integridad de sus prácticas comerciales y a su actitud hacia los demás. Estas advertencias son obsequios inestimables de Dios, oportunidades preciosas para efectuar correcciones necesarias antes de que sea demasiado tarde para rectificar el rumbo. Un empresario me escribió, narrándome un sueño en el que se veía a sí mismo en su oficina, pero el ambiente estaba sumido en la oscuridad, con la única excepción de una tenue luz que emanaba de una Biblia abierta sobre su escritorio. En la visión, se percató de que había estado tan absorto en la búsqueda del éxito material que había descuidado por completo su vínculo con Dios. La luminiscencia de la Biblia se tornaba cada vez más débil, y él comprendió que si no actuaba con prontitud, se extinguiría por completo. Despertó con una convicción profunda arraigada en su corazón. Se dio cuenta de que había pasado meses sin sumergirse en la lectura de las Sagradas Escrituras, sin orar con autenticidad, sin buscar la voluntad divina para su existencia. Había estado viviendo confiando únicamente en sus propias fuerzas y su propia sapiencia, y aunque había alcanzado el éxito externo, espiritualmente se encontraba en un estado de languidez y deterioro. Aquel sueño lo impulsó a realizar cambios radicales y transformadores en su vida. Comenzó a levantarse una hora antes cada día para dedicar tiempo a la comunión con Dios. Empezó a buscar formas de honrar a Dios en sus prácticas comerciales y éticas. Emprendió el camino de utilizar su prosperidad para bendecir a otros y para apoyar la expansión del reino de Dios. Años después me escribió de nuevo diciendo: Señora Kwan, ese sueño me salvó la vida no solo en el ámbito espiritual, sino en cada faceta de mi existencia. Mi matrimonio se fortaleció, mi relación con mis hijos se profundizó, mi negocio prosperó aún más cuando comencé a operarlo conforme a los principios divinos, y encontré una paz y una alegría que jamás había experimentado con anterioridad. Observas cómo opera el Espíritu Santo. Él nos ama con tal intensidad que no permitirá que nos precipitemos hacia la destrucción sin antes advertirnos.
Él contempla el desenlace desde el principio mismo y conoce con exactitud lo que necesitamos escuchar y el momento preciso en que debemos oírlo. Además, deseo abordar contigo la trascendental importancia de llevar un diario de sueños. No todos los sueños que emanan del Espíritu Santo se cumplen de forma inmediata. Algunos están destinados a revelarse en el futuro, otros tienen como propósito prepararnos para lo que está por venir, y algunos más buscan infundirnos esperanza durante periodos de gran adversidad. He mantenido un registro de mis sueños durante muchos años, y resulta fascinante contemplar cómo Dios ha utilizado estas visiones para entrelazar su plan a lo largo de mi vida. Sueños que en su momento parecían carecer de sentido, se esclarecieron años después, revelando su profundo significado. Advertencias que en un principio parecían intrascendentes se tornaron cruciales en el tiempo perfecto y soberano de Dios. Recuerdo un sueño que tuve acerca de una mujer a quien nunca había conocido en persona. En la visión la distinguí con suma claridad, su aspecto físico, su indumentaria e incluso su nombre. En el sueño ella se hallaba en una profunda necesidad de sanación emocional, tras haber experimentado una pérdida devastadora. Percibí que yo tenía un papel significativo que desempeñar en su restauración, aunque desconocía cuándo o cómo se materializaría dicha intervención. Consigné el sueño en mi diario y sinceramente lo olvidé por completo. 2 años después, me encontraba ministrando en una ciudad a la que nunca había viajado con anterioridad. Tras la conclusión del servicio, una mujer se me aproximó. En el instante mismo en que la vi, reconocí de inmediato que se trataba de la mujer de mi sueño. Incluso vestía el mismo atuendo que había contemplado en la visión nocturna. Ella comenzó a relatarme su historia. Había perdido a su hijo en un trágico accidente 6 meses antes y desde entonces luchaba contra la depresión y la desesperanza más profundas. Había acudido al servicio aquella noche como un último recurso, considerando la posibilidad de poner fin a su vida si no encontraba alguna razón para seguir viviendo. Pude ministrarle de manera precisa y directa porque ya conocía la esencia de su necesidad. Pude elevar una oración por ella con autoridad divina, consciente de que Dios ya había orquestado este encuentro. Pude infundirle esperanza, sabiendo que su sanación era parte integral del plan divino. Y sí, fue sanada poderosamente esa misma noche, convirtiéndose en un testimonio viviente del inmenso poder restaurador de Dios. Si no hubiera llevado ese diario, si no hubiera prestado la debida atención a aquel sueño, si no hubiera estado preparada para ese momento específico, podría haber perdido la invaluable oportunidad de ser utilizada por Dios de una manera tan singular y efectiva. Te insto con fervor a que comiences tu propio diario de sueños. No es necesario que registres cada sueño que tengas, pero sí aquellos que intuyas que pueden provenir del Espíritu Santo. Anota todos los detalles que logres recordar con la mayor precisión posible. Registra la fecha exacta, plasma cómo te sentiste al despertar, escribe cualquier impresión o entendimiento que hayas recibido en ese momento. Posteriormente, de forma regular, revisa tus anotaciones anteriores. Busca patrones recurrentes, observa los cumplimientos de las visiones e identifica las maneras en que Dios puede estar comunicándose contigo de forma constante sobre ciertos asuntos o áreas específicas de tu existencia. También quiero enfatizar la importancia de compartir tus sueños con individuos espiritualmente maduros. No con cualquiera, sino con personas que sabes que caminan en estrecha comunión con Dios, que poseen discernimiento espiritual y que pueden brindarte asistencia para comprender lo que el Señor podría estar revelándote. Existe una profunda sabiduría en la multitud de consejeros, como bien lo expresa el libro de Proverbios. En ocasiones, otra persona puede percibir en tu sueño algo que tú mismo no has logrado discernir. A veces pueden ayudarte a descifrar el simbolismo o el significado más profundo que subyace en la visión. En otras ocasiones, su discernimiento te ayudará a determinar si el sueño es verdaderamente del Espíritu Santo o si podría tener otro origen. No obstante, procede con cautela al elegir con quién compartes estas revelaciones. No todas las personas poseen una comprensión de las cosas del Espíritu. Algunos podrían ridiculizar o desestimar algo que es intrínsecamente sagrado. Otros podrían malinterpretarlo o intentar utilizarlo para sus propios fines egoístas. Busca individuos que honren a Dios, que reverencien las cuestiones espirituales y que tengan un historial probado de sabiduría y discernimiento. Suscríbete a Palabras de Catherine y sé parte de una comunidad que busca la verdad divina. Durante mis años de servicio ministerial, he tenido el inmenso privilegio de conocer a un gran número de personas que han sido poderosamente utilizadas por Dios en el área de la interpretación de sueños.
No me refiero a prácticas de adivinación o esoterismo oculto, sino a individuos que verdaderamente poseen un don del Espíritu Santo para comprender las visiones oníricas que provienen directamente de Dios. Recuerdo a una mujer admirable, de nombre Sara, quien estaba dotada con este singular talento. Personas de todas partes acudían a ella en busca de entendimiento sobre sus sueños más enigmáticos. Sin embargo, Sara nunca se aventuraba a interpretar un sueño sin antes haber dedicado un tiempo considerable a la oración profunda, sin haber consultado las Sagradas Escrituras y sin haber buscado la confirmación inequívoca del Espíritu Santo. Ella comprendía con humildad que este era un don sagrado y por ende debía ser ejercido con la más grande responsabilidad y reverencia. Un día, un joven pastor se aproximó a Sara con un sueño que lo había perturbado profundamente. En la visión, él observaba su iglesia fragmentada, con los miembros enfrascados en conflictos internos y numerosas personas abandonando la congregación. Se sentía sumamente angustiado, ya que su iglesia se encontraba en un periodo de crecimiento y prosperidad, y no lograba comprender por qué tendría un sueño tan negativo y desolador. Sara oró con fervor acerca del sueño y luego formuló al pastor algunas preguntas muy específicas sobre la situación actual de su iglesia. A través de sus perspicaces interrogantes, el pastor comenzó a percatarse de que existían ciertas tensiones subyacentes en la congregación que él había estado consciente o inconscientemente ignorando. Había un grupo de individuos que se sentían desatendidos y olvidados. Había tomado algunas decisiones importantes sin consultar suficientemente con los líderes de la iglesia, y también había ciertos problemas económicos que había estado evitando confrontar de frente. Sara con gran sabiduría le dijo: «Pastor, considero que este sueño es una advertencia misericordiosa de Dios. Él le está mostrando lo que podría acontecer si no aborda estos problemas ahora, mientras aún tiene tiempo de solucionarlos. No es una profecía de condenación, sino una invaluable oportunidad para la prevención y la rectificación». El pastor tomó la advertencia con la seriedad que merecía. Comenzó a entablar conversaciones difíciles, pero absolutamente necesarias, con los miembros de su iglesia. Abordó las tensiones existentes, incluyó a más personas en el proceso de toma de decisiones y enfrentó los problemas financieros con valentía y determinación. Fue un periodo desafiante, sin duda, pero debido a que actuó conforme a la advertencia del sueño, pudo evitar la división que habría devastado por completo la iglesia. Años después me escribió diciendo: «Señora Kwan, estoy firmemente convencido de que si no hubiera prestado atención a ese sueño, mi iglesia habría terminado exactamente como lo vi en la visión. Pero gracias a que Dios me advirtió con antelación, pude realizar los cambios necesarios. Ahora gozamos de una iglesia más robusta, más unida y con una salud espiritual envidiable como nunca antes. Esto me conduce a un punto de suma importancia con respecto a las advertencias que provienen del Espíritu Santo. Con frecuencia estas revelaciones nos muestran lo que podría suceder, no necesariamente lo que va a suceder de forma ineludible. Nos exponen las consecuencias naturales y previsibles de nuestras decisiones y acciones presentes, pero al mismo tiempo nos brindan la oportunidad de modificar el rumbo, de alterar el destino que se vislumbra. Dios no es un tirano que nos revela el futuro con el único propósito de aterrorizarnos. Él es, en esencia, un Padre amoroso que nos previene con compasión para que podamos evitar el dolor innecesario y las repercusiones negativas que derivarían de nuestras elecciones. Es comparable a un padre terrenal que advierte a su hijo: «Si sigues corriendo hacia la calle te lastimarás». No es una amenaza punitiva, sino una advertencia motivada por un amor profundo e incondicional. He presenciado esta dinámica una y otra vez a lo largo de mi trayectoria ministerial. Personas que han recibido advertencias sobre su bienestar físico y que, al implementar cambios significativos en su estilo de vida, han logrado evitar enfermedades graves y debilitantes. Matrimonios que han sido alertados sobre problemas incipientes en su relación y que, al buscar consejería y actuar con determinación, han logrado salvar sus uniones y restaurar la armonía. Padres que han recibido advertencias acerca de sus hijos y que, al intervenir en el momento preciso, han logrado prevenir tragedias inminentes y dolorosas. Pero lamentablemente también he sido testigo del reverso de la moneda. Individuos que han recibido advertencias claras e inequívocas del Espíritu Santo, pero que las han desestimado, ya sea porque se resistían al cambio, porque no deseaban confrontar la verdad incómoda, o porque el trabajo arduo que implicaba la obediencia les resultaba abrumador. Recuerdo a un hombre que se me acercó después de un servicio. Tenía los ojos anegados en lágrimas mientras me relataba un sueño que había experimentado repetidamente durante varios meses.
En la visión observaba que su negocio se encontraba involucrado en prácticas que no eran del todo honestas ni transparentes. Percibía que estas prácticas, tarde o temprano, lo conducirían a problemas graves, no solo de índole financiera, sino también legal. Sin embargo, me dijo con voz vacilante: «Señora Kwan, sé que el sueño proviene de Dios, pero no tengo idea de cómo modificar la situación. Mi empresa goza de un gran éxito en este momento, y si altero estas prácticas, podría perder una considerable cantidad de dinero. Tengo empleados que dependen de mí y una familia que mantener. No puedo simplemente cambiarlo todo de la noche a la mañana». Le expliqué que comprendía sus preocupaciones legítimas, pero que cuando Dios nos advierte, también nos otorga la gracia divina y la sabiduría necesaria para obedecer. Le sugerí que comenzara a orar con fervor solicitando sabiduría para implementar los cambios de manera gradual, que buscara el consejo de individuos piadosos y experimentados en el ámbito de los negocios, y que confiara plenamente en que Dios honraría su obediencia incondicional. Lamentablemente, él optó por no tomar ninguna acción. Los meses transcurrieron y finalmente recibí noticias de que exactamente lo que había vislumbrado en sus sueños se había materializado. Su negocio había sido objeto de investigación, había perdido absolutamente todo lo que poseía y enfrentó graves consecuencias legales. Su familia había sufrido inmensamente y un gran número de personas resultaron perjudicadas por sus acciones. Cuando me enteré de esta desdichada situación, mi corazón se quebró no por juicio o condena, sino por una profunda compasión. Sabía con certeza que todo esto podría haberse evitado si él hubiera prestado atención a la advertencia que Dios le había concedido con tanta misericordia. Este doloroso episodio me enseñó una verdad crucial sobre la naturaleza misma de las advertencias divinas. Estas vienen con una fecha de caducidad implícita. Dios es infinitamente paciente, pero su paciencia no es ilimitada. Cuando Él nos advierte, espera que respondamos dentro de su marco de tiempo. Si persistimos en posponer la obediencia, las consecuencias que Él deseaba ayudarnos a evitar se vuelven, en última instancia, inevitables. Pero no deseo que este relato te infunda desánimo, mi querido oyente. Por el contrario, anhelo fervientemente que comprendas que el corazón de Dios hacia ti es siempre de amor puro, de misericordia infinita, y de un deseo inquebrantable de bendecirte en abundancia. Cada advertencia que Él te concede es una expresión sublime de su amor, una oportunidad dorada para que experimentes su gracia transformadora de una manera aún más profunda y significativa. Permíteme compartir contigo una historia conmovedora que ilustra esta verdad de manera hermosa. Una joven me escribió, relatándome un sueño que había tenido acerca de su matrimonio. En la visión percibía que su unión conyugal se encontraba en peligro, no a causa de infidelidad o maltrato, sino por una sutil pero perniciosa negligencia. Veía cómo ella y su esposo se distanciaban gradualmente, absortos en sus propias preocupaciones y las innumerables responsabilidades de la vida cotidiana. En el sueño se le presentaron dos caminos claramente definidos. En uno, ella y su cónyuge continuaban alejándose hasta que eventualmente la separación y el divorcio se hacían realidad. En el otro sendero, ella tomaba la iniciativa audaz de restaurar la intimidad y la conexión en su matrimonio, y observaba cómo su unión no solo sobrevivía a la crisis, sino que florecía y prosperaba de maneras que nunca antes habían experimentado. Al despertar, se percató con asombrosa claridad de que el sueño reflejaba con exactitud la situación que se desarrollaba en su vida real. Ella y su esposo habían estado tan absorbidos por el trabajo, la crianza de los hijos y las exigencias de la vida que habían dejado de invertir tiempo y energía en su relación. Habían dejado de tener citas regulares, de conversar profundamente sobre sus sentimientos y anhelos, de orar juntos como pareja, de soñar juntos con un futuro compartido. En lugar de sentirse condenada por la revelación del sueño, se sintió inundada de esperanza. Dios no solo le había mostrado el problema subyacente, sino que de manera gloriosa le había revelado la solución. Había comprendido que era absolutamente posible restaurar la vitalidad de su matrimonio, pero que esto demandaría intencionalidad, esfuerzo y compromiso de ambas partes. Comenzó a implementar cambios de inmediato y con determinación. Planificó una cita sorpresa con su esposo, y cuando estuvieron a solas, le compartió el sueño con total honestidad y le expresó su profundo deseo de invertir más en su relación. Su esposo, inicialmente sorprendido, admitió luego que él también había sentido la creciente distancia entre ellos. Juntos, tomaron la decisión consciente de hacer cambios significativos. Establecieron una noche semanal dedicada a citas románticas. Comenzaron a orar juntos cada mañana antes de iniciar sus actividades,
Decidieron desconectar sus teléfonos después de las 8 de la noche para poder conversar sin interrupciones ni distracciones. Empezaron a soñar juntos de nuevo, visualizando el futuro que anhelaban construir. 6 meses después, ella me escribió nuevamente exclamando: «Señora Kooiman, nuestro matrimonio nunca ha sido tan fuerte. Ese sueño fue el regalo más precioso que Dios pudo habernos concedido. No solo nos advirtió sobre el peligro inminente, sino que nos proporcionó la motivación y la dirección precisa para construir algo verdaderamente hermoso y duradero». ¿No es asombrosa la diferencia que marca una actitud de humildad y disposición a obedecer cuando recibimos una advertencia del Espíritu Santo? Se convierte en una bendición incalculable, una oportunidad de oro para cooperar con Dios en la creación de algo extraordinario en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Que el Dios de toda gracia, quien te ha convocado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayas soportado tribulaciones por un breve lapso, Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca firmemente. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerda, mi amado oyente, en las noches silenciosas, al cerrar tus ojos y reclinarte sobre tu almohada, no estás solo. Nunca lo has estado. El Espíritu Santo permanece contigo, velando incansablemente por ti, siempre dispuesto a susurrar a tu corazón todo lo que necesitas saber. Duerme en paz, con la certeza inquebrantable de que aquel que nunca duerme ni dormita te cuida, te ama incondicionalmente y te prepara para todo lo grandioso que Él tiene reservado para ti. Que sus advertencias no sean motivo de temor, sino una fuente inagotable de esperanza. Que sus sueños colmen tu corazón de una expectación gozosa por las maravillosas obras que Él anhela realizar en tu vida y a través de ella. Y que cada nuevo amanecer te encuentre más cerca de Él, más confiado en su amor inquebrantable, más dispuesto a seguir la senda que Él te indique. Él te ama, querido, oh cuánto te ama. Y porque te ama, seguirá hablándote, seguirá advirtiéndote, seguirá guiándote hacia todo lo bueno y perfecto que Él ha preparado para ti. Confía plenamente en esta verdad. Descansa en ese amor soberano y avanza con la certeza de que el Espíritu Santo siempre estará a tu lado, susurrando a tu corazón las palabras de vida y dirección. Para seguir recibiendo estos mensajes transformadores que alimentarán tu espíritu y te guiarán en tu caminar diario, te invitamos a unirte a nuestra creciente comunidad. La fe es un viaje y tener compañeros de camino hace que cada paso sea más firme y cada desafío más superable. Así que no esperes más, da el siguiente paso en tu crecimiento espiritual y suscríbete hoy mismo a Palabras de Catherine. Juntos descubriremos las profundidades de la sabiduría divina y experimentaremos el poder ilimitado de un Dios que nos ama sin medida.